En la literatura, José Arcadio Buendía le afirmaba al padre Antonio Isabel que no creería en la existencia de Dios a menos de que él le mostrara el daguerrotipo del mismo. Y muchas veces escépticos, pidiendo pruebas tangibles que les hagan cambiar su postura, han quedado al menos confundidos con uno que otro suceso, como en uno donde supuestamente quedó grabada por unos minutos la voz de la Virgen en una vieja grabadora en Garabandal. Y si quieres saber todo de este caso, ponte cómodo que yo ahora te cuento todo lo de las apariciones de la Virgen de Garabandal. Comencemos. En San Sebastián Garabandal, un pueblo al norte de España, entre el 18 de junio de 1961 y el 13 de noviembre de 1965, se registraron lo que aparentemente fueron las apariciones de la Virgen a un grupo de 4 niñas: Conchita González, Mariloli Mazón, Jacinta González de 12 años y Maricruz González de 10 años. Ninguna de ellas tenía un lazo familiar en común y sus familias eran trabajadoras de la zona. El 18 de junio de 1961, las niñas que se encontraban jugando juntas escucharon un estruendo similar a lo de un rayo, por lo que caminaron por la zona abandonada de Garabandal, que era un pueblito muy humilde con calles sin pavimentar. Al llegar en el lugar donde habían escuchado más próximo el ruido, miraron al cielo y vieron una resplandeciente figura que asemejaron con la de un ángel. En los siguientes días esta aparición se repitió hasta que un día les anunció que el 2 de julio verían a la Virgen en persona. Más tarde este ángel fue identificado por las niñas como el arcángel Miguel, quien es uno de los 4 arcángeles mencionados en la Biblia y uno de los más poderosos en la Iglesia Católica, convocado regularmente para expulsar el mal, y en el rito romano de exorcismos, donde se pide su intercesión específicamente, ya que en el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento cita que él fue quien venció al mal con su espada. El día de la aparición, el lugar conocido como La Calleja, las niñas fueron y entraron en un éxtasis, saliendo de sus casas caminando de atrás hacia adelante, con la vista siempre hacia el cielo. Ellas describen que la primera vez que vieron a la Virgen, su apariencia física la describen de piel trigueña, cabello castaño oscuro, vestida con una túnica blanca y manto azul con una corona de estrellas. Venía acompañada con un arcángel a cada lado, ambos iguales al arcángel Miguel, que se les había presentado en primer lugar. La Virgen sostenía al niño Jesús, y un elemento llamativo es que también dijeron que sobre el hombro derecho de la Virgen había un cuadrado en llamas y un triángulo con un ojo en él, algo bastante impactante que coincide con el popular símbolo del ojo de la Divina Providencia que he explicado en videos míos, el cual se interpreta como el ojo de Dios. Pero en sí, juntos estos elementos con el cuadrado que describieron las niñas, este tiene un simbolismo aún más cargado, conocido en la alquimia como el círculo cuadrado o glifo, cuadratura del círculo. Este representa la interacción de los 4 elementos de la materia y simboliza también a la piedra filosofal. Este símbolo, que se cree surgió alrededor del siglo XVII, representa la unión de la materia y el espíritu. Como una anotación extra, es que para los detractores del caso Garabandal, que llamaron farsantes a las niñas, es que algo al menos raro es que ellas o alguien a su alrededor conociera sobre este tipo de información para hacerles un guión a las niñas. Como mencioné, la comunidad de Garabandal era muy pequeña y humilde, alejada de todo prácticamente. Con lo básico en educación, ni siquiera tenían una iglesia tan cerca de ahí como para que las personas del lugar tuvieran conocimientos sobre alquimia o el significado de algunos símbolos religiosos mucho más complejos y más allá de la cruz. Por lo que me atrevo a decir que si hubo un fraude, como muchos apuntan, es que este fue tramado por alguien muy bien instruido. Además de que las cosas se van poniendo aún más impresionantes. Así que quédense. En esta primera aparición las niñas contaron que rezaban el rosario con la Virgen y ella les corregía cuando se equivocaban.
Las apariciones fueron haciéndose frecuentes en estas niñas. Sentían lo que ellas etiquetaron como las llamadas, la sensación de una inmensa alegría seguida del éxtasis en que las niñas salían al lugar de la aparición de la Virgen, a lo alto de Garabandal, caminando sin dificultades por terrenos empedrados y siempre con la mirada al cielo. Las personas comenzaron a seguir a las videntes y decían que cuando las cuatro estaban en este estado de éxtasis no había nada que las sacara del trance, ya fueran pinchazos, empujones o flashes deslumbrantes de las cámaras de visitantes que no tardaron en llegar a la localidad, donde la aparición de la Virgen fue haciéndose eco poco a poco. Creyentes y escépticos por igual acudieron a ver los trances de las niñas. Entre las pruebas que hicieron poner dubitativo a más de uno fue el cambio en el peso corporal de las niñas. Con el permiso de sus madres, hombres que acostumbraban a cargar gran peso y no veían problema en levantar a niñas menores de 13 años, no podían levantarlas ni siquiera del suelo. Algunos doctores que habían llegado al pueblo y habían estudiado a las pequeñas videntes, les hicieron una serie de pruebas que explicaban estos trances ya fueran justificados por padecimientos como epilepsia o algún trastorno mental, pero la mayor parte no encontró ninguna anomalía, y los que aún se negaban a dar algún crédito a algo milagroso decían no tener ninguna respuesta aún que explicara el caso. También varios testigos decían ver cómo las niñas se dejaban caer de rodillas, descubiertas sobre el piso que era de piedra, sin que éste les dejara ninguna marca como rasguño o el inevitable moretón. Y antes de continuar con los mensajes y milagros que se hizo la Virgen en Garabandal, si te está gustando el video, me ayudarías mucho suscribiéndote y dejando tu like para más contenido. Aparte de las niñas, se supone solo hubo otro testigo que tuvo la gracia de ver también a la Virgen, el sacerdote jesuita Luis María Andreu, uno de los padres que había viajado a Garabandal, no del todo convencido de la veracidad de las visiones. Quedó captado en cámara como el 8 de agosto de 1961, cómo su expresión serena fue cambiando a una gran conmoción que lo llevó al borde de las lágrimas mientras gritaba «milagro, milagro», y dijo después haber sentido una inmensa alegría de la nada hasta ver a la Virgen. Lo más sorprendente de su caso fue haber fallecido de causas naturales un día después, a los 38 años, sin padecer de problemas de salud. Prosiguiendo, el 2 de mayo de 1962, el arcángel Miguel le dijo a Conchita que obraría un milagro con ella a la vista de todos. Ella debía dar este anuncio 15 días antes del día previsto. El 18 de julio, pasando de la medianoche, Conchita entró en éxtasis y a unos metros de su casa se puso de rodillas y abrió la boca con la vista al cielo. La multitud que rodeaba a la niña palideció al ver aparecer de la nada sobre la lengua de Conchita la hostia blanca, que aparentemente era la Eucaristía. Este hecho quedó registrado en una serie de fotografías tomadas por unos de los hombres que habían llegado a Garabandal a raíz de las visiones de las niñas. Un hombre de negocios llamado Alejandro Damián fue quien pudo capturar el suceso en su cámara. Las imágenes que estás viendo en pantalla serían las del milagro obrado por San Miguel Arcángel, dando la comunión directamente a la niña Conchita, y cabe recalcar que el hecho fue visto por varias personas que relatan haber visto la aparición repentina de la hostia. Luego de esto, la Virgen les dio a las videntes el primer mensaje el 19 de junio, donde anunciaba castigo porque la humanidad vivía ignorando el primer mensaje, refiriéndose a los primeros eventos de las apariciones a las niñas, y que además las actitudes de las personas no cambiaban para bien. El 23 de junio se da otro mensaje donde la Virgen dice que no hemos cambiado. La copa se está llenando y cito a las niñas. Ella nos dijo que los que somos buenos debemos rezar por los que somos malos. 3 años después de las apariciones estas apariciones siguieron siendo frecuentes, y en los que las niñas ahora llevaban en presencia de la Virgen objetos religiosos de vecinos y visitantes que les iban llevando para que fueran besados por la Virgen. Aquí hay una peculiaridad que se cuenta que muchas de estas pertenencias eran dejadas de forma anónima en casa de las niñas,
y a la hora de regresarlos a sus dueños, jamás se equivocaban al devolverlos, desconociendo a quién pertenecía cada objeto. También algunos sacerdotes que dudaban de las apariciones iban por curiosidad o a estudiar el caso. Muchos iban vestidos de civil para despistar a las niñas, quienes a la hora de entrar en éxtasis sujetaban un crucifijo y lo ponían exactamente a los clérigos que iban sin investidura eclesiástica. El 18 de junio de 1965, las videntes anunciaron su segunda advertencia, en la que destaca la frase: antes la copa se estaba llenando, ahora está fluyendo. Para no ser tan largo y tedioso, resumiré cada mensaje. En esta segunda advertencia se hacía más que nada una llamada de atención a las autoridades eclesiásticas que se estaban apartando del camino de Dios. Ya el 13 de noviembre de 1965, Conchita ve por última vez a la Virgen, donde le da una serie de profecías que sucederían antes del final de los tiempos, que en su aviso iniciarían con una gran advertencia mundial que sucedería en el cielo, como el colapso de 2 estrellas. Se supone que sería un evento tan impresionante que para la humanidad sería algo eterno, a pesar de que solo sucedería por poco tiempo. En este evento nadie moriría como consecuencia del mismo, a menos de que fuera por la misma impresión en algunos. Seguido de esto ocurriría un milagro cuya fecha únicamente Conchita conocería. Este milagro ocurriría en Garabandal, un día jueves, fiesta de un santo dedicado a la Eucaristía, y ocurriría a las 8:30 de la noche, durando un cuarto de hora, haciendo que muchos incrédulos por fin crean. También mencionó habría un letrero en los pinos como prueba de amor de la Virgen, el cual podría ser visto en persona y ser compartido por distintos medios de comunicación, pero no podría ser tocado. Este milagro, que no se sabe qué será, se dijo sería anunciado por Conchita con 8 días antes de anticipación, para que personas de todo el mundo estuvieran al pendiente y distintos medios pudiesen darle cobertura. También se dijo que a las 4 chicas se les revelaron 4 eventos que expresarían la preocupación de Dios por la humanidad. No se sabe bien qué eran. Y también se habló de un castigo que eliminaría más de la mitad de la población mundial. Algunos creyentes asumieron en su momento que este castigo hacía referencia a la pandemia causada por el COVID-19 de hace pocos años, porque también ligado a unas palabras de la Virgen donde dijo que por un evento se le negaría la Eucaristía a las personas, lo que sí pasó con el confinamiento y el cierre de lugares públicos como las iglesias. Pero como ya sabemos, todo volvió más o menos a la normalidad. Y bueno, ahora aquí viene lo turbio de este caso. Resulta que durante los primeros años de las apariciones, las autoridades eclesiásticas de Santander mandaron a llamar a Conchita para retractarse de sus visiones, y hasta le hicieron firmar un documento donde admitió que todo era una farsa suya. Especialmente lo turbio, como dije, fueron los métodos de los que se valió también la iglesia para esto, entre los que destaca la amenaza a Conchita de enviarla a un psiquiátrico si no desistía, y hasta enviar a su familia a la cárcel. Bueno fuera que este tipo de métodos los hubiera puesto en práctica la iglesia en casos como los del padre Marcial Maciel, pero esa es otra historia. Toco temas de terror en mi canal, pero no a esa altura, hasta ahora. Otro detalle fue el que en los tiempos más recientes el padre José Olano, quien estuviera en Garabandal, declarara que cuando Conchita contaba con 17 años, le admitiera el fraude de las apariciones, y que hasta el milagro de la Eucaristía habría sido un truco suyo practicado con tiempo. Por este tipo de cosas fue que fueron saliendo más y más, es que el Vaticano jamás admitió la veracidad de los hechos de Garabandal, dejando tantas dudas entre los que creen y los que se mantienen en una postura incierta. ¿Y la grabación de la voz de la Virgen que te conté al inicio? Bueno, verás, supuestamente entre tantas apariciones que hubo, algunos espectadores le habían dicho a las niñas que le pidieran a la Virgen que hablara mientras un hombre que había llevado una grabadora de aquel entonces la pudiera poner en funcionamiento. Al recibir la negativa de las niñas después de un silencio, paró la grabación y aún así la reprodujo.
Para asombro, en esta primera reproducción se alcanzó a escuchar en la cinta la voz de una mujer que decía: "No, yo no hablo", cosa que dejó perplejos a quienes ahí mismo escucharon la grabación. Cuando reprodujo nuevamente, se encontró que ya ni se escuchaba nada. Un caso verídico, un fenómeno producido por la histeria colectiva y bien sembrada por solo 4 niñas. La mejor conclusión la tienes tú. Por mi parte, eso sería todo. Yo soy Elide Lubel y te deseo un bonito día, tarde o noche. Bye.